Muy bien, entonces en esta primera clase que se llama, vamos a compartir, una arquitectura al modo de los antiguos, es la primera clase de la unidad 1. Comenzamos por considerar la obra de Filippo Brunelleschi, este arquitecto y escultor que vive en Florencia en la primera mitad del siglo XV. Y con él podemos decir que surge la arquitectura renacentista. ¿Por qué? Porque en esa época un grupo de hombres, de artistas, escultores, pintores, arquitectos, deciden mm, hacer renacer una arquitectura al modo de los antiguos, una arquitectura como habían hecho en su tierra los antiguos romanos. Pero bueno, en Florencia no había ruinas antiguas. Brunelleschi tenía el libro de Vitruvio, donde se describen edificios, pero no tenía este libro tampoco ninguna ilustración. Y sí, había viajado a Roma varias veces a medir las ruinas, pero después regresar a Florencia no es tan fácil guardar el recuerdo, ¿verdad?, de aquello. Entonces, ¿de qué se sirve Brunelleschi para pensar esta arquitectura al modo de los antiguos? Se sirve de un pequeño edificio que se encuentra delante del Duomo, la Catedral de Florencia, que es el Baptisterio de Santa María del Fiore. Es una obra del siglo XI, o sea, anterior al románico, y que los florentinos pensaban que en realidad era una obra más antigua, que había sido en un primer momento templo de Marte, o sea que era obra de los antiguos. Bueno, de esta obra toma los siguientes elementos: la simetría, ¿verdad?, que se rescata aquí en la planta, esta planta octogonal, la tripartición horizontal o estratificación horizontal, digamos, ¿verdad? Entonces, como reconocemos en este edificio un estrato inferior, un estrato medio, que sería el cuerpo principal del edificio, y un tercer estrato que es el remate. También incluiría, ¿verdad?, en este repertorio del lenguaje clásico las columnas de los órdenes clásicos y el uso de los arcos de medio punto. Vemos otro edificio también que está en una colina próxima a Florencia, San Miniato, también es del siglo XI. Y también aquí encontramos ese lenguaje, una fachada muy plana. Podemos ver, bueno, esa simetría, el uso de columnas, pareciera del orden dórico, o jónico, perdón, arcos de medio punto. Entonces, Brunelleschi va a llevar esos elementos a su arquitectura. La primera obra que le toca construir es la sacristía vieja de San Lorenzo. La sacristía de San Lorenzo, sacristía es un lugar que queda al lado de la planta de una iglesia, donde los sacerdotes se revisten, ¿verdad?, con las vestiduras propias para las celebraciones. Y además, en este caso, la sacristía servía de enterramiento de la familia Medici. Entonces vemos cómo define una planta cuadrada que va a estar totalmente cubierta por una cúpula con pechinas, una cúpula semiesférica. Bueno, y dentro usa
entonces estas pilastras con los órdenes clásicos. En este caso es el orden corintio. Igual vemos el arco de medio punto. Entonces, y estos frontis, pequeños frontones, sostenidos por entablamento y columnas. Bien, otra obra, también de las primeras, de Brunelleschi, va a ser la fachada del Hospital de los Inocentes, la loggia. Loggia es esta especie de galería formada en base a arcos. Y es de 1914. El Hospital de los Inocentes era un hospicio para huérfanos que estaba en Florencia. Vemos la fachada, ¿verdad? Entonces, cómo hay esa tripartición de la que hablábamos en el caso del baptisterio. Entonces, un basamento, que es una escalinata, fíjense la altura de esa escalinata comparada con esta tráfic amarilla. El cuerpo principal, donde se sitúa la loggia, y un segundo cuerpo que actúa como remate del edificio. Vamos a ver otra imagen, ¿verdad? Entonces, propiamente de esta loggia y del patio interior, donde se repite el tema de columnas y arcos de medio punto. Entonces vemos cómo Brunelleschi utiliza este lenguaje próximo que tiene, que encuentra en esa arquitectura del siglo XI, para, pensando que está tomando estos elementos de obras de la antigüedad clásica. Y como hay otro elemento aquí que encontramos es el módulo. El módulo es una medida que se utiliza para dominar toda la obra de modo geométrico, teniendo en cuenta relaciones de proporción en base a ese módulo. Entonces vemos cómo aquí podemos hablar de un módulo no solamente lineal, ¿verdad?, sino que es un verdadero cubo, ¿no? Porque es la misma altura de la columna es la del intercolumnio y la distancia de la columna al muro, ¿verdad? Entonces, un verdadero cubo. Entonces, es interesante cómo durante la Edad Media se utilizó muchísimo la geometría, es la base del diseño, del corte de las piedras, etc. Sin embargo, es una geometría que no se nota, ¿verdad? Mientras que aquí es una geometría la que se utiliza para que quede expuesta, para que muestre un edificio dominado por la razón humana. No es porque haya un rechazo de Dios en esta época, sino porque hay una consideración especial del hombre imago Dei, del hombre como imagen de Dios. El hombre, en la grandeza del hombre nos habla de la grandeza de Dios, porque el hombre es justamente está creado a imagen y semejanza de Dios, dice la Biblia. Bueno, entonces, de ese modo, expresar la razón humana, hay en este momento una intención de expresar la razón humana a través de esa posibilidad de medir las proporciones, las relaciones entre las partes de un edificio. Bien, vemos aquí nuevamente la fachada, cómo entonces se lee también ese módulo en la distancia que entre las ventanas de la parte superior. La presencia entonces de esa medida. Vemos otra obra de Brunelleschi, la Basílica de San Lorenzo, una iglesia entonces que dona Lorenzo de Medici a Florencia. Nos llama la atención en el interior el color blanco y gris, o sea, la falta de colores propiamente, que era lo típico de los interiores medievales, ese colorido vivo, mientras que aquí se usa el color blanco para el enlucido de color blanco para el revestimiento, y las terminaciones son de pietra serena, una piedra gris que se encuentra en las proximidades de Florencia.
Vemos también el uso de las columnas, arco de medio punto y este elemento intermedio, ¿verdad? Que es como un entablamento individual para cada columna, que es una creación de Brunelleschi. Bueno, como en el exterior, se ve que la cubierta es inclinada, ¿verdad? De madera y tejas, mientras que en el interior tenemos esta cubierta plana realizada con casetones. Y la iglesia tiene una forma, un perfil basilical, ¿verdad? Entonces una planta central más elevada, por la que donde se pueden practicar en los muros, entonces, aberturas que iluminan la nave central. Lo mismo pasa en las naves más bajas, las laterales, que se iluminan desde el muro lateral. Bueno, tenemos otra iglesia semejante, la iglesia del Santo Espíritu, ¿no? Entonces decíamos, ya no tenemos esa altura enorme del gótico, sino una altura que se puede medir, está hecho a la medida del hombre. Otra obra de Brunelleschi, la Capilla Pazzi, aquí vemos la planta con esta galería anterior, en este caso está hecha la galería por columnas y entablamentos, sostiene un ático, ¿verdad? Que está perforado aquí por un arco de medio punto en el ingreso. Vemos como el módulo que se utiliza para esta obra aparece destacado en el frente, sobre el ático, al dividirse, ¿verdad? Entonces, con estos elementos que continúan, estas divisiones verticales que continúan la línea de las columnas, y después dividir en 4 partes cada uno de esos recuadros, ¿verdad? Entonces, hacen referencia justamente a esas medidas que se repiten y en base a las cuales se construye toda la obra. Muy bien, en esta época, la época del Renacimiento, había un gran interés por leer los escritos de la antigüedad, entonces se renueva el interés por leer la filosofía de Platón, por ejemplo, y Platón, en uno de sus escritos, afirma que la figura geométrica más perfecta es el círculo. Por eso los hombres del Renacimiento piensan, bueno, tendríamos que hacer iglesias con forma circular, ¿verdad? La forma más perfecta para Dios. Pero surge una contradicción. Esta forma circular tiene su punto principal en el centro. Entonces se supondría que en el centro tendría que colocarse el punto más importante de una iglesia, que es el altar, donde se celebra la misa. Pero, sin embargo, eso no iría con el uso, la función, ¿verdad? La funcionalidad propia de este espacio, porque tendría que ocuparse, el pueblo debería situarse, ¿verdad?, en la mitad de la iglesia, y la otra mitad quedaría desocupada. Entonces va a haber toda una serie de estudios de los artistas del Renacimiento, por ejemplo vemos aquí este de Brunelleschi y este otro de Leonardo, sobre cómo hacer compatible esa funcionalidad que exige una iglesia cristiana con la planta centralizada, que es lo que Platón dice la figura más perfecta. Bueno, en Florencia decíamos no hay ruinas antiguas, en cambio en Roma hay muchísimas ruinas en pie. Nos encontramos, ¿verdad? Entonces, arcos de triunfo, como es este, de la imagen. Nos encontramos grandes basílicas, las basílicas romanas en los lugares donde se administraba la ley, por ejemplo, enormes ambientes cubiertos. Tenemos también mercados, baños públicos, bien, termas, ¿no? Vamos a ver, esta arquitectura impresiona, ¿verdad? Aquí no tenemos ninguna figura humana para compararla por la monumentalidad, ¿no?, que tiene. Son edificios enormes,
de una masa muy considerable, de mucho peso visual, que por eso mismo transmiten un sentimiento de algo solemne, ¿no? De solemnidad, algo que permanece, ¿no? Que va a ser, va a durar muchos siglos. Bueno, en ese sentido, esta arquitectura romana es muy distinta de esa arquitectura que plantea Brunelleschi al modo de los antiguos, ¿verdad? Porque esa arquitectura de Brunelleschi es muy liviana, muy sutil, muy plana. Vamos a ver otros edificios romanos, ¿verdad? Que permanecen en Roma. Es, por ejemplo, el Circo Romano, los acueductos por donde se llevaba el agua desde la montaña a la ciudad, el templo de Vesta, por ejemplo, un templo circular, de planta circular. Bien, en estos edificios utilizaban, ¿verdad? Era una construcción, un modo de hacer arquitectura, donde permanecen los descubrimientos griegos sobre la arquitectura, a los que se suman otros recursos, ¿verdad? Que introducen en Occidente los romanos, como el arco, la bóveda, la cúpula. Bueno, pero a ver cómo es esa arquitectura en la que se inspira esta arquitectura romana, ¿no? La arquitectura clásica. Vemos aquí un ejemplo griego, el Partenón, ¿no? Donde es un templo, eh, dórico de 8 columnas que, donde vamos a considerar el tema de las columnas. Fíjense esta columna realizada al lado de un hombre vestido con toga. Toga era esa especie de manto muy largo, donde casi se enrollaban, ¿verdad? Porque tenía muchos metros de largo los hombres que se dedicaban al derecho y a la política en Roma, ¿no? Se hablaba entonces los togados, los que recibían la toga, ¿no? Que era como el uniforme, el traje de gala que vestían y que se los podía reconocer por esa vestidura. Y vemos al lado de la columna un hombre así como mal vestido o con descuido y un pilar. Y hay una comparación entre estos dos elementos. Entonces, el pilar los dos son elementos de sostén, eh, son elementos para sostener, ¿verdad? El peso de la cubierta. Pero ¿en qué son distintos? En que el pilar puede tener cualquier forma y además de tener cualquier forma, cualquier relación entre la sección horizontal y su dimensión longitudinal, su largo, su altura. En cambio, la columna tiene que tener una cierta proporción entre su sección horizontal y su altura. ¿Por qué? Porque las proporciones de la figura hacen relación a la figura humana, como que se proyectan las proporciones humanas, ¿no? Del cuerpo, los pies y la cabeza en la totalidad de la columna. Además, los órdenes clásicos, ¿verdad? Son columnas uniformadas, columnas togadas, y en su origen eran simples troncos de madera, con el tiempo pasaron a tener estos uniformes, ¿verdad? El uniforme jónico, dórico, jónico o corintio, ¿no? Y después en Roma, toscano o de orden compuesto. O sea que ya de por sí el uso de los órdenes clásicos da a la arquitectura un aspecto solemne, pero además esta misma arquitectura tenía esa grandiosidad, ¿verdad?, que descubrimos también en Roma. Eso que le da ese aspecto, ¿verdad?, de lo que permanece, de lo que nos habla, ¿verdad?, entonces monumental, de algo muy pesado.
Vemos aquí una de las obras de arquitectura romana, antigua, que permanecen en Roma, el Panteón de Agripa, que además de ese pórtico monumental, tiene dentro ese gran espacio, ¿verdad?, cubierto por esa semiesfera de 43 metros de diámetro, ¿no?, algo enorme, y con esta terminación de casetones en el interior. Vemos el exterior del templo de Agripa, cómo esta arquitectura clásica entonces, está realizada en base a fórmulas tomadas de la observación de la naturaleza, como los edificios de planta centralizada provienen probablemente de observar las estrellas de mar, de observar los erizos de mar. Un arquitecto reinterpreta aquí con un dibujo, ¿verdad?, este palacio con dos pabellones que se adelantan con la forma de una langosta de mar, también, por ejemplo. Y lo que seguro, toda obra de la tradición clásica guarda relación con la figura humana. Entonces, en esta arquitectura podemos hablar de una cara y una espalda, ¿no? Y incluso en la organización de los elementos de esa arquitectura clásica, incluso la arquitectura árabe, por ejemplo, entonces encontramos una referencia a el gran señor, ¿verdad?, entonces representado por esta cúpula, y sus guardias, representados por las torres. Bien, hay entonces esa relación antropomórfica muy fuerte en esta arquitectura. Bueno, entonces, así como vemos que empieza Brunelleschi con la arquitectura al modo de los antiguos en Florencia, en Roma se va a destacar como arquitecto unos años después Donato Bramante. Donato Bramante, que viene desde el norte de Italia, trabaja en Milán antes de Roma, pero sus obras más importantes las vamos a encontrar en Roma. Es el templete de San Pietro in Montorio lo que hizo más famoso a este arquitecto, una obra relativamente pequeña comparada con otras, ¿verdad?, que estuvieron a su cargo. Es un monumento para conmemorar el sitio donde fue crucificado, dice la tradición, San Pedro. Entonces, este templete, ¿verdad?, es de planta circular, como el templo de Vesta, y está conformado por un pórtico, entonces, de columnas toscanas, que sostiene un entablamento, tiene un basamento, ¿verdad?, y terminado ese, ese entablamento con cornisa está terminado por una balaustrada. En el interior contiene un cilindro, ¿verdad?, que atraviesa ese primer cuerpo, ¿no?, y aparece como un segundo cuerpo con las mismas medidas, ¿verdad?, que el cuerpo, ese cuerpo inferior. Y está rematado por una cúpula semiesférica. En esta arquitectura, ¿por qué fue tan importante, verdad? Si es, dentro de todo, es un edificio pequeño. Porque aquí, Bramante lo que consigue es crear este lenguaje al modo de los antiguos, ya de un modo tridimensional, volumétrico, no del modo plano en que lo había tratado Brunelleschi, sino que da un paso más, ¿verdad? Entonces, este lenguaje trabajado, recreado en 3 dimensiones, va a permitir a los arquitectos realizar obras que, teniendo un lenguaje que proviene de la antigüedad, puedan responder a las exigencias funcionales del siglo XVI, ¿verdad?, que no son las mismas que las de los primeros siglos, o sea, de la antigüedad romana. Bien, y vemos que sabe darle ese peso
esa solemnidad a su arquitectura Bramante, como él contempla que tienen esas ruinas romanas. Vemos otra obra rápidamente de Bramante. Él le toca hacer junto a una iglesia donde existe un monasterio, un claustro, ¿verdad? Entonces es este patio rodeado de una galería con arcos, una loggia. Y entonces, ¿cómo realiza el diseño, verdad, de ese claustro, de ese patio claustral? Entonces, lo concreta con una serie de pilares sobre los que se apoyan arcos de medio punto en el cuerpo inferior, en la planta inferior, ¿no? Y sobre los pilares, pilastras, que son como estas columnas planas, ¿verdad? En la planta superior, entonces, lo que va a hacer es repetir los pilares con pilastras, pero que van a sostener un entablamento corrido coronado con una cornisa. ¿Qué pasa? Que si dejara solo los pilares, el peso visual de todo este entablamento sería excesivo para que los sostuviera cada uno de estos pilares. Entonces decide colocar una columnita intermedia, algo que es una especie de parche, ¿verdad? Una especie de, al completar algo que no está resuelto con perfección. Vamos a ver entonces en una imagen posterior cómo un edificio que realiza más adelante, Bramante, cómo resuelve ese tema del peso visual de un modo más perfecto, porque esta arquitectura, al modo de los antiguos, así como sucedió en la antigüedad, vuelve a pasar en la época del Renacimiento, que los arquitectos van haciéndose poco a poco, ¿verdad?, con el dominio del sistema, que es cada uno de los órdenes. Y entonces, por un sistema, un método de ensayo y error, van probando distintos modos hasta encontrar soluciones acertadas, fórmulas acertadas. ¿Qué va a hacer con este Palacio Caprinio, que va a ser casa de Rafael Sanzio, ¿verdad? Bramante. Bramante en la parte inferior, entonces coloca una serie de pilares y sobre los que apoya arcos de medio punto. Entonces, y le da mucha rugosidad, una gran rugosidad por ese almohadillado, ¿verdad? Con el que lo reviste. Y en la parte superior, en vez de que tiene que ser más liviana visualmente que la inferior, en lugar de colocar una sola columna, porque de columna a columna quedaría un intercolumnio demasiado largo, ¿verdad? Para el peso visual de este entablamento sería excesivo. Entonces lo que hace es colocar columnas dobles, ¿no? Es un recurso que crea Bramante, que de aquí en adelante se va a seguir utilizando en esta tradición. Las columnas dobles o columnas pareadas, ¿no? Entonces es algo que funciona mucho mejor que ese recurso de la columnita intermedia del otro edificio. Muy bien, por último, el proyecto mayor de Bramante fue el diseño para San Pedro, ¿verdad? La obra de San Pedro, la iglesia principal de la cristiandad en Roma, donde está la tumba de San Pedro. Entonces, él elige un diseño de una planta de cruz griega, una planta centralizada, que se inscribe en un cuadrado. Cada uno de los brazos de esa cruz griega, que por cruz griega tiene los 4 brazos del mismo largo, termina en un ábside semiesférico. Y en el centro los 4 pilares sostienen entonces 4 arcos sobre los que descansan pechinas y un tambor, como vemos aquí en esta representación, que van a sostener una cúpula muy grande con linterna. Bueno, solo conocemos la elevación de esta obra por esta medalla conmemorativa, ¿verdad?, de los inicios de la obra, porque muere
Bramante muy poco después, y van a ser otros artistas los que continúen con la obra. Dejamos acá, entonces vemos esta imagen, ¿verdad?, de San Pedro completo, con la plaza, con la famosa columnata de Bernini. Y terminamos aquí esta clase.